La gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe en este nuevo día, 6 de junio ya. Se partió el año del 2023, aquí para compartir un poquito de esta palabra de Dios que tenemos un poquito descuidada a nuestros seguidores en YouTube, pero vamos a hacerlo, vamos a ponernos al día con todo este tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rueguen al Señor de la mies que envíe trabajadores a sus campos, dice Jesús a sus discípulos. Lectura del libro de Tobías, capítulo 2, versículos del 9 al 14. Aquella noche, después de enterrar el cadáver, me bañé, salí al patio de mi casa y me quedé dormido junto a la pared, con la cara descubierta, pues hacía calor. Yo no sabía que arriba, en la pared, habían unos pájaros. Su estiércol caliente me cayó en los ojos y se me formaron unas manchas blancas. Consulté a los médicos para que me curaran, pero mientras más ungüentos me aplicaban, las manchas se extendían más sobre mis ojos, hasta que me quedé completamente ciego. Estuve privado de la vista durante 4 años y todos mis hermanos estaban afligidos. Ahicar se hizo cargo de mí durante 2 años hasta que se fue a Elimaita. Entonces mi esposa Ana se puso a hacer sobre pedido tejidos de lana, que luego entregaba a sus dueños y ellos le pagaban. Un día, el 7 del mes 12, al terminar ella un trabajo, lo entregó a los dueños, quienes, además de darle su paga íntegra, le regalaron un cabrito. Al llegar a mi casa, el cabrito comenzó a balar y yo, al oírlo, llamé a Ana y le pregunté, ¿de dónde ha salido ese cabrito? ¿No será robado? Devuélvele a sus dueños, porque nosotros no podemos comer nada robado. Entonces ella me respondió, es un regalo que me hicieron además de mi paga. Pero yo no le creí y le dije que lo devolviera a sus dueños y me enojé con ella por ese motivo. Entonces ella me replicó, ¿de qué te han servido tus limosnas? ¿De qué te han servido tus buenas obras? Dímelo tú, que todo lo sabes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente. ¿Por qué no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios? ¿Está permitido no pagarle el tribuno al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo, ¿por qué me ponen una trampa? Tráigame una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó, ¿de quién es la imagen, el nombre que lleva escrito? Le contestaron, del César. Entonces le respondió Jesús, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día, pues aquí nos encontramos 2 lecturas que son muy importantes. La primera lectura es del libro de Tobías. Su esposa al final de la lectura le recrimina que para qué ha sido, de qué le ha servido ser tan bueno si él termina quedando ciego. Y muchos se pegarán esa pregunta, porque muchos actúan de la manera como Dios no lo pide, pero lastimosamente en muchas ocasiones terminan viviendo situaciones muy complejas. Enfermedad, perder el empleo y vivir otras cosas que son complicadas. Yo mismo lo viví. Yo no me considero bueno jamás, pero intento hacer la voluntad de Dios con la acción del Espíritu Santo. Mas, sin embargo,
en el momento en que yo veo partir a mi esposa, es duro, es difícil, no son cosas que tú esperes que te terminen pasando, y más cuando tú intentas servir a Dios de la buena manera. Y la pregunta es, ¿y por qué termina sucediendo eso? Es una pregunta que no tiene respuesta. Solamente hay que confiar en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Confiar de que cada decisión que Él permita o tome en este mundo tiene un sentido y una razón de ser. Las cosas no pasan porque sí. Es doloroso. Muchas madres han visto partir a sus hijos, les ha dolido en el alma, papás también lo han hecho, esposos, esposas, en fin, cuántas personas o lo hemos visto de pronto, que una persona, un ladrón venga y atente contra la vida de otra persona, ¿cierto? Y nos deje un hijo en una silla de ruedas. Pero esas decisiones no son de Dios, son de nosotros los hombres. Y en muchas ocasiones a veces terminamos recogiendo lo que cosechamos, ¿no? O sea, si esa fue la cosecha, eso es lo que termino recogiendo. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, el hecho de que yo haya cambiado de vida en algún momento y haya intentado actuar de la manera adecuada y correcta, eso no significa que tengamos pruebas. El padre Jaime de Televida dice, a las personas malas les pasan cosas y a las personas buenas les pasan cosas. Solamente nos pasan cosas. Necesitamos la visión de Cristo para saber cómo enfrentamos esas situaciones. Porque es muy fácil, estando lejos de Dios, terminar maldiciendo, terminar diciendo un poco de estupideces y un poco de tonterías, hasta pelearse con Dios. Y en vez de solucionar tu problema se vuelve más complicado y más difícil, porque el único que te puede dar la tranquilidad y la paz para enfrentarlo es Dios. Y tú dejas tu paz tirada, lo que te puede ayudar. Entonces, hay que pensarlo muy bien. En el Evangelio, estos hombres le hacen una pregunta al Señor, si hay que pagar tributo al César o no. El Señor muy hábilmente les dice, tráigame la moneda. Pues, a ver, ¿de quién es la cara que está ahí? No, pues del César. Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pocas palabras, Cristo les dijo, yo no vine por dinero. Ese no es mi tema. El tema no estamos hablando aquí de economías. Yo vine a traer el reino de Dios, vine a traerle la palabra esperanzadora a un pueblo que está sufriendo. Yo los invito mucho a que cuando tengan la oportunidad de leer el contexto histórico en el momento, la parte histórica en el momento que Jesús vive y de la manera que vive y en el entorno de esa Palestina de aquel tiempo, se va a poder comprender en realidad la magnitud de lo que Cristo hizo en ese instante. Es que esos hombres y esas mujeres eran los hombres y mujeres más despreciados por su enfermedad, por su miseria, por sus decisiones. En el caso de que una mujer viuda terminara prostituyendo, perdía su dignidad totalmente. Esa dignidad no se recuperaba nunca. Era una mujer despreciada en vida por todas las gentes, hombres y mujeres. Un hombre enfermo ni se diga. Entonces, un hombre endemoniado, gente con necesidades, con hambre, con tantas cosas. Y Jesús viene, ¿por qué? Viene a anunciarles el reino de Dios y a traerles un consuelo que nadie se los había dado. Y ellos reciben un consuelo de amor y de bondad en medio de su necesidad económica. ¿Sí? Y Él les quita el hambre. Los evangelios dicen que hubo multiplicación de panes, pero imagínense entonces cada vez que Jesús aparecía, tuvo 3 años
Y las multitudes que los acompañaban, en algunas dicen que habían 5.000, 3.000, pero solamente se nombran a los hombres. Había mujeres y niños, o sea que estamos hablando de 10.000, 15.000, 20.000 personas detrás de Jesús. Por eso yo siempre he pensado en que el milagro de Jesús fue tocar los corazones de las personas en su generosidad. Uno de los mejores ejemplos fue el de Zaqueo, un hombre que era recaudador de impuestos. Y claramente le dice al Señor, cuando él pasa, dice que Zaqueo estaba trepado en un árbol. Y Jesús lo vio de reojo y le dice, Zaqueo, baja del árbol que hoy voy a comer contigo en tu casa. Todo el mundo se escandalizó, sabían que él era un hombre pecador porque era un recaudador de impuestos. Las autoridades de su pueblo decían, oye, ¿y este man qué? ¿Cómo se va a ir a sentar con ese man si ese man es un corrupto? Y Jesús le dice, la misericordia ha llegado hoy a tu casa. Y lo tocó de tal manera que Zaqueo le dice, Señor, hoy te digo que la mitad de mis bienes se la daré a los pobres. Y con la otra mitad le pagaré a quien le haya robado o le haya quitado 4 veces más de lo que le quité. Ese es el milagro más grande que Cristo puede hacer en nuestras vidas, que entre en nuestro corazón, que nos dé la paz, que nos dé la tranquilidad, que nos dé una forma nueva de ver el mundo, no desde lo inmaterial y de lo económico. Yo no, como dice el Papa Francisco, no he conocido el primer sepelio con un carro de trasteo atrás. Ni moto, ni carro, ni viene, nada se va a ir. Nos vamos limpios, llegamos a este mundo pelados y nos vamos pelados. Como dice uno en el jolgorio, en el tema popular. Entonces, queridos hermanos, lo más importante es encontrarnos con Cristo y que Cristo venga a nuestros corazones y nos dé la capacidad y la fuerza. Yo los invito a algo, queridos hermanos. El domingo pasó la fiesta de la Santísima Trinidad. Es uno de los misterios. Todos los santos llegan a la misma conclusión. No hay manera como explicarlo. Son 3 personas en la unidad trina. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre creador, lleno de misericordia y de bondad. Hijo redentor, Hijo salvador, Hijo que nos devuelve la dignidad perdida que el Padre había creado en nosotros al principio por ser imagen y semejanza. Y la acción del Espíritu Santo que nos une a Él por medio de los sacramentos. Entonces, invoquemos a los 3. Invoquemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Démosle a los 3 honor y gloria, porque se lo merece. Queridos hermanos, ya saben, Edwin Andrés López, aquí estamos, seguimos orando por sus intenciones. Oren por las mías, por las de mi familia, mis hijos, y seguimos en el camino del Señor. Que tengan un feliz día en el Señor.